Buenas tardes, hermanos. Vamos a meditar en la Escritura, en la carta del apóstol Santiago, que acabamos de leer, hermanos, en los versículos 7 al versículo 12. Tener paciencia, tener sabiduría, hermanos, es tener paciencia. La Escritura comienza en el capítulo 1, del versículo 1 al 5, con tened paciencia, y finaliza 3 veces con ella. La Escritura nos recuerda la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esta, hermanos, nos dice que no va a ser fácil la venida del Señor, es decir, en el espacio que el Señor venga. La palabra nos invita a no estar en comodidad, que la vida no va a ser fácil en lo que nuestro Salvador Jesucristo llega a su tierra, a su creación nuevamente. La Escritura entonces encierra la palabra paciencia y podemos definirla como tener mucho aguante. Las palabras que nos dice en el versículo 11, hermanos, bienaventurados los que sufren, y paciencia, pueden provenir de una palabra, hermanos, griega que significa permanecer debajo. A saber, la paciencia quiere decir permanecer firme, aun cuando a uno nos gustaría huir. Voy a dar 3 preceptos o 3 ejemplos de paciencia o 3 dichos de la paciencia, hermanos. Dice un proverbio persa: la paciencia es el árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Dice Benjamin Franklin, o decía Benjamin Franklin, quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. E Isaac Newton dice lo siguiente: si he hecho descubrimientos invaluables, ha sido por tener paciencia. Oramos. Mi Dios, gracias por este tiempo que vamos a meditar en tu palabra. Queremos darte la gloria y queremos pedirte que sigas moldeando nuestra vida, que imitemos a Jesucristo, y que uno de los frutos, Señor, del Espíritu Santo, no lo olvidemos, que hay que trabajar, es la paciencia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra del Señor, entonces, hermanos, nos va a dar instrucciones y anima a que cultivemos y a ejercitar la paciencia. Vayamos al capítulo 5, versículo 7 que hemos leído. Y la palabra del Señor nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Si una persona, hermanos, es impaciente, la Escritura en pocas palabras nos está diciendo: no sea un labrador. Y ningún labrador tiene el gobierno sobre los tiempos. El versículo 7, hermanos, nos dice entonces que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué deberíamos estar dispuestos a esperar? Hermanos, porque aquel que espera va a recibir el precioso fruto, y el precioso fruto, hermanos, también es que vamos a recibir de nuestro Señor grandes galardones. ¿Vale la pena esperar por la cosecha? Sí. Gálatas capítulo 6, versículo 9 también, hermanos, nos anima la palabra del Señor. A su tiempo segaremos, si no desmayamos. En el versículo 8, hermanos, nuestro corazón, nos dice la Escritura, es el suelo, y la semilla es la palabra de Dios. En Lucas capítulo 8 también nos habla, hermanos, acerca de que el sembrador salió a sembrar. El secreto de la victoria que nosotros podemos obtener en Jesucristo es la perseverancia. El Espíritu Santo produce en el creyente una cosecha, hermanos, de paciencia. A saber, en la vida, hermanos. Gálatas capítulo 5, en sus versículos 22 y 23, nosotros no lo sabemos, dice, hermanos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia.
La única forma en que nosotros podemos crecer, hermanos, en las pruebas, en medio de las pruebas, es tener paciencia y tener perseverancia. El versículo 8 nos dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Solo aquel que permanece en el Señor, hermanos, su corazón está afirmado. Uno de los propósitos de la iglesia es afirmar la vida del creyente. Le invito a que vayamos a la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 11, que nos dice de la siguiente manera: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El propósito de la iglesia, hermanos, como medio de gracia que somos, es que justamente en la iglesia nos ayuda a crecer por Jesucristo a través de la iglesia, para que el creyente afirme su vida en Jesucristo y también, hermanos, vayamos trabajando los dones que el Señor nos ha dado. En la primera carta del apóstol San Pablo en Tesalonicenses, el Señor nos dice, hermanos, que San Pablo envió a Timoteo a Tesalónica para afirmar a los nuevos creyentes en la fe. San Pablo, en el capítulo 3, nos dice que él oró para que fueran los creyentes afirmados. Y el corazón que no está firme no puede producir ningún fruto. A saber, si la palabra está ocupando, hermanos, la similitud del labrador o el campesino, llamémosle así, el trabajador, hermanos, el labrador no se queda sin hacer nada. Este se mantiene trabajando mientras cuida de la cosecha. La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 43, nos dice de la siguiente manera. 12:43 de Lucas, del Evangelio de Lucas: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Continuamos trabajando como iglesia y esperando la venida del Señor. Bienaventurado, bendecido aquel siervo cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Cómo? Trabajando. No estamos de manos cruzadas, hermanos. Vamos entonces a ver las características de la paciencia. Fíjese cómo la palabra nos dice: el que es paciente. Una ocasión, hermanos, quiero recordar, íbamos para la ciudad de Taxco Guerrero, y el caso es de que en uno de los vehículos que íbamos se desclochó. Al llegar allá a la ciudad de Taxco, hermanos, pues disfrutamos el tiempo y metimos el carro al taller. Recuerdo que yo estaba parado al lado del maestro que me habían recomendado mis tíos, y estaba yo al lado, y el maestro veía que trabajaba con una lentitud. De repente, hermanos, el maestro automotriz me dijo: señor, el que espera, desespera. Entendí rápido el mensaje, hermanos, y me retiré, porque entendí que yo estaba desesperándolo. Hermanos, vemos los frutos o la actitud de una iglesia, de alguien o de un creyente paciente. El creyente paciente, hermanos, no se queda sin hacer nada. Se mantiene trabajando, ocupado, mientras su Señor viene, ¿verdad? Punto número 2. El labrador ocupado, hermanos, dice la Escritura, versículo número 9, no se mete en pleitos porque está ocupándose en un trabajo. Una de las características de los campesinos, estaba revisando, hermanos, es que se ayudan unos a otros. Nadie que está ocupando su energía en el Señor, hermanos, o su trabajo, tiene tiempo para la discusión. Versículo 9, hermanos,
no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Ya llevamos la segunda característica que produce el Espíritu Santo a los que estamos trabajando la paciencia. El trabajador, el paciente, hermanos, no se queda sin hacer nada, y el que trabaja no se mete en otros asuntos, no genera discusiones. El impaciente con Dios tiene una característica. El que es impaciente con el Señor, frecuentemente es impaciente con la iglesia. Si usamos la hoz unos contra otros, vamos a perder la cosecha. Vamos a ver, hermanos, en el versículo 10 que la palabra del Señor nos va a dar el ejemplo nos dice, toma como ejemplo la aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento estaban dentro de la voluntad de nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, si usted lo ve, no significa que estos no sufrieron. Tuvieron diferentes dificultades. El sufrimiento es el resultado de la fidelidad a nuestro Dios. No caigamos en el error de creer que obedecer a Dios, hermanos, va a ser de una manera cómoda, de ninguna manera. Obedecer a Dios, hermanos, siempre va a traer los desiertos, dificultades, situaciones que nosotros debemos de entender. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Escritura nos enseña que los profetas sufrieron y Dios, aún en su sufrimiento, cuidó de ellos. Podemos decir entonces, hermanos, que la paciencia es una excelente aliada en tiempos de sufrimiento y es un testimonio para la gloria de Dios y los que nos rodean. Hace un par de años, hermanos, estaba yo viviendo algunas situaciones y recuerdo que buscando algunas respuestas en la Escritura, llegué a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que nos dice, el amor es sufrido y es paciente. ¿Lo recuerda, hermanos? Y entonces, viendo yo, hermanos, un medio de gracia, una película, decía en uno de los apartados para estos hombres y reto de valientes, decía, a nadie le gusta vivir y menos a una mujer con un impaciente. Ayer platicaba con uno de mis hermanos y decía, ¿quieres saber si alguien es paciente? Muéstrale cómo manejas y veremos si la persona es paciente. Mientras más conocemos a Dios a través de su palabra, la palabra más nos anima, la palabra del Señor, durante los tiempos difíciles, más difíciles y pruebas de la vida. Lo importante es cómo nosotros debemos de ser como el labrador. Debemos de continuar trabajando. La Escritura nos dice, veamos el ejemplo de Job en el versículo 11. Fíjese, hermanos, note por favor la palabra bienaventurados, bendecidos los que sufren. ¡Ah, qué cosa! ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Veamos, hermanos, lo que nos dice la Escritura. Hermanos, no puede haber victorias sin batallas. ¿Cuándo en verdad vemos las bendiciones de Dios? En medio de las cruentas pruebas, y solo de esta manera experimentamos el poder de Dios y sus bendiciones a favor nuestro. Una enseñanza que nos va a dar el profeta Job, hermanos, es la siguiente. Fue paciente. ¿Por qué? Porque estaba seguro de la integridad de Dios, que cumpliría su palabra. 2, otra de las enseñanzas que nos da el profeta Job, nos muestra que Dios tiene más altos propósitos en nuestras vidas en medio de los sufrimientos. Una tercera característica o enseñanza que nos da la palabra, hermanos, es que Job preparó el camino para nuestro Salvador Jesucristo. Claro que sí. Dios
podemos ver a través del libro del profeta Job, hermanos, nunca va a desperdiciar los sufrimientos y las pruebas de sus hijos. En el capítulo 42 del libro de Job, hermanos, nos dice que Job, a través del sufrimiento, fue cuando conoció a Dios de una forma más profunda. Vayamos al libro de Job, hermanos, creo que es necesario verlo. Job 42 nos dice la palabra del Señor así. Job 42 de los versículos 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, aquel que no estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, hermanos, a veces sí tiene estos, pudiéramos llamarle bemoles de la vida, pero no olvidemos que el Señor está con nosotros en todo el tiempo y tiempo de sufrimiento. Y en el tiempo de sufrir, hermanos, es cuando nosotros vemos la misericordia de Dios. Recordemos a algunos impacientes del Antiguo Testamento. Moisés, por impaciente, se le privó, hermanos, entrar a la tierra prometida. Abraham, por impaciente, se metió con su sierva Agar y resultó lo que resultó. Pedro, por impaciente, casi se convierte en un homicida. Quisiera pedirle que vayamos meditando, hermanos, o reflexionemos, porque a veces, hermanos, nuestra impaciencia ha acarreado muchos problemas en nuestra vida, lo cual el Señor nos ha dicho: sé paciente. Los tiempos del Señor, hermanos, son perfectos y el Señor no se equivoca. ¿Por qué da? ¿Por qué quita? Hermanos, eso lo estamos resolviendo los días lunes a través del profeta Habacuc, de la palabra del Señor. Déjeme narrarle, hermanos, una ilustración. Una zorra se encontraba hambrienta y encontró en el tronco de una encina unos pedazos de carne y pan de unos pastores que habían dejado escondidos en una de sus cavidades. Y entró por esta cavidad, se los devoró todos. Pero tanto fue lo que comió, que se le agrandó tanto el vientre, ya no pudo salir. Empezó a gemir y a lamentarse por haberse devorado toda aquella carne y todo aquel pan. Se lamentaba de haber tomado una decisión de impaciencia al haber comido tanto, y el problema en el que había caído. Por casualidad, pasó otra zorra por allí, escuchando sus quejidos y sus lamentos. Se acercó y le preguntó lo que ocurría. Al enterarse de lo acaecido, le dijo: quédate tranquila, hermana zorra, hasta que vuelvas a tener la forma en que estabas. Entonces, seguramente podrás salvar y salir fácilmente de tus problemas. La moraleja dice: con paciencia se resuelven los problemas. Regresemos entonces a la Escritura y nos va a dar una respuesta, hermanos, la palabra de Dios cuando nosotros somos impacientes. Vayamos a la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 12, versículo 7 al versículo
7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué me ha dicho el Señor, hermanos? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para todos aquellos hermanos que estamos trabajando nuestra paciencia, el Señor hoy nos está diciendo, bástate mi gracia. ¿Por qué no he contestado? Bástate mi gracia. ¿Por qué está sucediendo esto? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Bástate mi gracia. En el versículo 12, hermanos, nos habla y me hizo la pregunta, ¿qué tienen que ver los juramentos aquí? En el versículo 12, y la respuesta es contundente. Pero sobre todo, hermanos míos, estoy en Santiago 5:12, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. El pueblo judío, hermanos, era conocido por sus juramentos y tenían cuidado de sostener sus declaraciones. Juraban por el cielo, qué interesante. Juraban por la tierra. Juraban por Jerusalén, por esta te digo que por Jerusalén, te lo juro. Y hasta juraban por sus cabezas. Pero Jesucristo nos enseña en su palabra que es imposible sacar a Dios de los juramentos. Es decir, el creyente en Jesucristo, hermanos, nos da un principio la palabra de Dios. Debemos de ser íntegros. Solo tendríamos que decir sí o no. Y el creyente a veces jura, pero no cumple. A mí me entristeció una ocasión, hermanos, cuando trabajaba con unos hermanos pastores brasileños que me dijeron, ay, Alberto, los mexicanos son muy mentirosos. Y yo me quedaba. ¿Por qué? Porque dicen sí, cuando en el fondo saben que van a decir, que están diciendo no. Me entristeció, hermanos, porque esa característica de los extranjeros, de nosotros, creo que es importante que la Escritura nos ayude a borrarla. No es necesario que juremos, pero el Hijo de Dios debe decir, sí cumplo, sí tengo mi palabra, sí te voy a pagar, sí, 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 o definitivamente decir no. Uno de los propósitos de Dios, yo era lo que pensaba, hermanos, al ver que tienen que ver los juramentos con el sufrimiento, es que el Hijo de Dios, hermanos, y la iglesia juntos nos tenemos que perfeccionar. Uno de los propósitos de Dios en el sufrimiento es perfeccionar nuestro carácter en el nombre de Jesucristo. Y en esa perfección el Hijo de Dios tiene que decir sí o no. Por lo tanto, querida y amada iglesia, estamos terminando. Toda aquella persona sabia en Jesucristo es paciente. Somos insensatos cuando perdemos la cordura y nos volvemos personas impacientes. Nuestras palabras, dice la Escritura, veamos en un momento, hermanos, van a mostrar nuestra madurez y nuestro carácter. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 71. Espero haber citado bien el versículo. Así es. Saliendo él a la puerta, se acuerda, Pedro niega a Jesús. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí,
También estaba con Jesús, pero él negó otra vez con juramento. Fíjese nada más. No conozco a ese hombre. ¿Qué nos enseña la Escritura, hermanos? Claro, Pedro juró en el patio no conocer a Jesús. No sé cuál de las 3 frases habrá ocupado o más. Por Jerusalén te juro que no conozco a Jesús. O por los cielos te juro que no conozco a Jesús. O por la tierra te juro que no conozco a este hombre. Lo que en realidad estaba mostrando Pedro, hermanos, era que su carácter todavía necesitaba ser cambiado. Un hombre impaciente necesitaba del Maestro Jesucristo para aprender paciencia. En una palabra, hermanos, podemos entonces decir, el sabio es paciente. Oramos. Tu palabra, mi Señor, nos hace reflexionar. La hemos escuchado, Padre. Espero que hayamos codificado con nuestros pensamientos lo que tú nos has querido decir. Deseo que haya caído en buena tierra. Pero ahora es necesario que nuestro corazón sea esta tierra fértil con la ayuda del Espíritu Santo, Padre, para que tu palabra la reconozcamos. Y hoy digamos, cuán impaciente he vivido. Y desafortunadamente por mi impaciencia, he dañado mi vida y he dañado la vida de muchos de mis hermanos, de mi prójimo, de mi familia. Ayúdame a vivir con paciencia, Padre. Ayúdame a tener este fruto del Espíritu en mi corazón, la paciencia, que la cultive. Porque sé, Señor, que en cualquier momento mi paciencia será puesta a prueba. Y mi carácter y mis conversaciones, Señor, mostrarán si yo estoy viviendo con paciencia y estoy siendo conforme a Jesucristo. Ayuda, pues, a tu iglesia. Ayúdanos, Padre. Sabemos que tu Espíritu Santo estará ahí alistado para recordarnos, no seas impaciente. No seas impaciente, no seas impaciente. Yo lo gobierno todo. Bástate mi gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Ay, Padre. Amén.